es un cambio de política de 180 días. Yo ya no le voy a pagar a gente que me patea la canilla. Pero fíjate lo que dice Estados Unidos, ¿no? Hemos estado financiando a organizaciones, a medios y demás que van en contra de los intereses legítimos de Estados Unidos y de los propios países. O sea, hemos estado perturbando Correcto. la realidad y la libertad de esos países. Sí, hemos estado financiando a quienes nos pateaban la canilla. Increíble. Copiándose la moda copiándose a los a norteamericanos. los norteamericanos. Bueno, en Estados Unidos va a haber una gran reversión de estas políticas. Ya está. Pero es conflictiva, o sea, va a haber mucha resistencia. Pero hay que ver que es una contrarrevolución americana. ¿Por qué? Porque la Escuela de Frankfurt, de la cual tanto se habla, marxista, pero que fusiona el psicoanálisis con el marxismo, se llama la Escuela de Frankfurt porque sigue un itinerario curioso. Cuando se produce la Revolución Rusa, Lenin y Trotsky fundan el Instituto Marx-Engels en Moscú para la guerra cultural. Y entonces muchos de los grandes miembros de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Marcuse, Lukács, etc., van al Instituto Marx-Engels a Moscú y de ahí se van a la Universidad Goethe en Alemania, que queda donde en Frankfurt. Todo esto es en los años 20. Antes de que el nazismo tome el poder, se dan cuenta de la deriva alemana, unos se van a Suiza y los más se van a la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Y en los años 60 desarrolla criterios revolucionarios que después serán copiados en Francia a partir de mayo del 68 por los posmodernos franceses como Foucault, Derrida, Guattari, etc. Entonces, ¿en qué consiste esto? Para ir a la pepa. Marcuse, que es el ideólogo de este proceso revolucionario que Trump ha cortado en seco, dice: el proletariado no sirve para nada, porque el proletariado ya tiene auto, tiene refrigeradoras. Ya casi no existe el proletariado. Ya no nos interesa el proletariado. Chao, proletariado. No nos interesa. Lo que nos interesa es explotar las sensibilidades. Ahí entra el psicoanálisis. Y está el odio presente permanentemente. Correcto. ¿Dónde están las sensibilidades? En la raza, en la sexualidad, en el tánatos, el deseo de muerte o el miedo a la muerte. O el medio ambiente. Que es el ambientalismo. Así. Voy a morir asfixiado, voy a morir inundado, etc. Y entonces la prédica de Marcuse impacta enormemente en el marxismo y todo el marxismo de los años 60 y 70 en el occidente desarrollado, no en Sudamérica, que sigue teniendo como referente al castrismo, pero en los Estados Unidos y en Europa deriva hacia el wokismo. Ahora están desesperados. Hay una alemana comunista que ha escrito un libro que se titula La izquierda no es woke. Pero claro, uno se pregunta, ¿y a dónde quieres regresar, profesora? ¿A la Unión Soviética? ¿Al marxismo del siglo XX? Ya no hay, pues, proletariado. Ya no hay camino. Ya no hay camino. Ese puente se cortó, ya no Ese existe. puente se cortó. Ya no existe. Entonces, naturalmente, la izquierda tomó este camino y empezó a aplicar este proceso revolucionario dentro de los Estados Unidos, a través de los sindicatos de maestros, a través de la Ivy League, donde se había instalado la Escuela de Frankfurt desde su llegada a los Estados Unidos a principios de la década del 30, a finales de la década del 20. Y entonces este proceso revolucionario es real. Entonces, ¿qué tenemos en los Estados Unidos en este momento? No es que sea una política únicamente discriminatoria. No, nada de eso. Es una guerra política. Es una guerra política que se libra en gran escala contra un intento de subvertir la Constitución americana y el orden de los Estados Unidos y la libertad de las personas. Prohibirles: solo puedes usar un auto eléctrico, ya no puedes usar un auto de gasolina. Tus hijos, sin pedirte permiso, pueden ir a un cirujano y mutilarse, etcétera, 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 etcétera. Bueno, lo que está haciendo Trump, es decir,
le han declarado la guerra a la sociedad americana. Están haciendo una gran revolución marxista psicoanalítica en la sociedad americana. Pues bien, yo voy a combatir esa subversión. Pero, Entonces hay que ser realistas respecto a cómo debemos movernos todos en el mundo frente a esta nueva realidad. Y además, la guerra de Ucrania y las sanciones contra Rusia, que comenzaron con la guerra civil siria por la participación de Rusia en la guerra civil siria, ha roto la política de Nixon y Kissinger. Nixon y Kissinger habían desarrollado una política que separaba a la China de la Unión Soviética y debilitaba a la Unión Soviética. La política, sobre todo de Biden, ha arrojado a Rusia a los brazos de la China. O sea que de nuevo tenemos un bloque euroasiático adverso. Hay una Unión Económica Euroasiática donde hay países del Asia Central, hay el Tratado de Cooperación de Shanghái, en fin, no es solo la China y Rusia. Entonces estamos, desde el punto de vista occidental, Occidente está en una emergencia global. Yo diría que América Latina siempre se ha regido por paradigmas. Entonces un paradigma en los 90 fue la liberalización, Menem en Argentina, Fujimori en el Perú, etcétera, en toda América Latina, ¿no? Luego eso fue revertido porque el socialismo del siglo XXI se puso a la moda y todos se firmaron el UNASUR y se metieron al UNASUR y la CELAC, que saca resoluciones declarativas pero que no tiene un solo tratado de comercio firmado. Y entonces todos se metieron en eso masivamente. Luego todos se han salido del UNASUR, el cual ha fracasado. Queda la CELAC, que es decorativa, es para hacer discursos ideológicos de izquierda. Y entonces, naturalmente, sí hay un cambio. Y los nuevos paradigmas son los que tú mencionas. En América Latina, Milei es un nuevo paradigma. No cabe duda. Lula está de salida. total. No tiene parlamento, no tiene gobiernos federales, solo actúa dentro del redoma ejecutivo y hay una crisis económica muy fuerte en el Brasil, está desprestigiado. Al darse la orden ejecutiva que considera los carteles del narcotráfico organizaciones criminales internacionales, coloca a los gobiernos y a las personas en ellos que participan del narcotráfico en organizaciones como el Cartel de los Soles en Venezuela, fuera del concepto de jurisdicción, soberanía, independencia del derecho internacional y entra en lo que el presidente Bush definió como la guerra contra el terrorismo, que las órdenes ejecutivas de Trump especifican como una guerra global contra el terrorismo. O sea, los Estados Unidos han, a través de sus rules, sus reglas, que no es lo mismo que el derecho internacional, han colocado a Venezuela en una situación en la cual sus gobernantes son como ISIS o como Al-Qaeda. Paradero. En el blanco, en el bull tag han puesto la foto de su gobernante. Están en esa categoría. Entonces uno puede esperar operaciones mayores de desestabilización. En cualquier momento. En cualquier momento. O sea, Y yo me imagino que hay varios partidos que no son trumpistas, pero que tienen opiniones similares respecto a las políticas de género, al wokismo, respecto a la predominancia de la izquierda en el poder judicial a través de las ONGs, cosa que ha sido cortada por lo menos durante 90 días por una orden ejecutiva mientras se reevalúa si esas donaciones son correctas o no. Es muy importante señalar que la orden ejecutiva que suspende por 90 días esos fondos da las razones. Dice que el Departamento de Estado ha estado sosteniendo a organizaciones internacionales, ONGs, asociaciones, medios,
que han efectuado políticas contrarias a los intereses de los Estados Unidos y contrarias a los intereses de los países receptores de esa cooperación internacional. O sea, hay una conciencia en esa orden ejecutiva de cuál es el problema. Es un cambio de política de 180 días. Yo ya no le voy a pagar a gente que me patea la canilla. Pero fíjate lo que dice Estados Unidos, ¿no? Hemos estado financiando a organizaciones, a medios y demás que van en contra de los intereses legítimos de Estados Unidos y de los propios países. O sea, hemos estado perturbando Correcto. la realidad y la libertad de esos países. Sí, hemos estado financiando a quienes nos pateaban la carilla. Increíble. Bueno, ¿eso alguna cosa buena traerá en el país? Bueno, por lo menos a los americanos que ya no les pateen la carilla. Sí.